Bienvenidos, queridos hermanos. En esta ocasión queremos presentar un tema, una reflexión que hemos titulado El velo que se rasgó. Todos conocemos esa historia maravillosa en los tiempos de la muerte del Mesías. Pero para eso tenemos que primero invocar la presencia del Ruaj HaKodesh aquí con nosotros. Oremos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, que tu nombre sea exaltado siempre. Te damos gracias, Padre, porque nos das todavía la libertad de estudiar tu palabra. Queremos en esta ocasión estudiar la Escritura y encontrar las verdades que tú has dejado para nosotros. Que tu Ruaj HaKodesh nos acompañe y sea con cada uno de los hermanos que están viendo este programa. No tenemos nada que presentar, Padre, simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis hermanos, el velo que se rasgó. Vamos a empezar a escudriñar las Escrituras como buenos bereanos para ver qué significado tiene que el velo del templo Kadosh en Jerusalén se rasgó y se partió en dos. En el santuario era el lugar donde se hacían sacrificios de animales en la parte exterior, en el atrio, y también se hacía exaltación a Yahweh a través de adoración, a través de cantos, a través de ritos, se hacía exaltación a Yahweh, a nuestro Padre Celestial. Pero vayamos desde el principio, desde la salida del Edén de Adán y Java, o sea Eva, por el pecado. ¿Y les parece bien si leemos el primer libro de la Escritura titulado Bereshit, en el principio? Hoy en día ustedes en sus Biblias católicas dice la palabra Génesis, pero no es la palabra idónea, que después explicaremos por qué. Vayamos al libro de Bereshit, capítulo 3, versículos 23 y 24. Por lo tanto, Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén, para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia y estacionó los querubín con una espada flamante, que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Analicemos, mis queridos hermanos, este pasaje. Aquí dice que cuando Adán y Eva, Adán y Java, vivían dentro del Edén, el jardín que era perfecto, ellos tenían un encuentro cara a cara con el Padre Celestial, con su Hijo unigénito. Una vez que ellos salen por el pecado, el Padre Celestial puso los querubines a proteger la entrada al jardín del Edén. Entonces, Adán y Eva estaban fuera y ellos podían mirar dónde era la entrada del Edén. Y es interesante que estaba protegida la entrada por una espada flamante. Esa misma espada flamante o los rayos eran la gloria de Yahweh, del Padre Celestial. Así como luego vamos a leer en dónde más estuvo la gloria de Yahweh, nuestro Padre Celestial, con el pueblo de Israel. Así que una vez que salieron por el pecado, ya no podían ver cara a cara al Padre Celestial, solo podían ver los flamantes rayos de su gloria o de su chequina, como lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a ver, porque también al leer el primer libro de la Escritura, no establece el lugar específico donde estaba el Edén o donde se realizaban las adoraciones fuera del Edén, una vez que fueron expulsados del jardín, del paraíso. Pero seguramente ellos, por algunos versículos que hay, siempre trataban de adorar o presentar ofrendas apuntando hacia el Edén. Por un tiempo estuvo el Edén a la vista de ellos, la entrada, hasta que después entendemos
que el Edén fue llevado al cielo, porque nunca más la gente pudo encontrar el lugar. Y a través de la historia ha habido hombres y mujeres que han estado buscando el jardín del Edén y le llaman de la eterna juventud, porque ellos piensan que al encontrar el Edén van a vivir por siempre. Pero aquí tenemos cómo también Caín y Abel presentaron ofrenda, porque así fue la orden que nuestro Padre Celestial les dio. Así que en esos tiempos, ¿cómo adoraban, mis queridos hermanos? Adán, Eva, Caín y Abel, al aire libre. Ellos presentaban su ofrenda, su sacrificio, al aire libre. No había un techo, no había un templo, no había iglesia, era adoración al aire libre. ¿Y cómo era la presencia de nuestro Padre Celestial? Era velada, era a través de una forma iluminada, a través de rayos fulgurantes. Era la presencia del Padre Celestial, porque por el pecado ya no podían verlo cara a cara. Ahora veamos acerca del santuario en el desierto. En los primeros padres, ellos se reunían al aire libre. Y en Hebreos 9:9 habla acerca de la palabra griega para el santuario y para sus servicios, que es parábolé, parábola o símbolo de realidades futuras. Este santuario ilustraba la obra intercesora del Mesías y las buenas nuevas, lo que hoy llaman el Evangelio. Vayamos al segundo libro de la Escritura, que se llama Shemot, se llama Nombre, y en las Biblias católicas lo conocemos como el libro de Éxodo. Vayamos al capítulo 25 y leamos el versículo 8. La orden de Yahweh fue: tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Nuestro Padre Celestial le dio orden al pueblo, a Moisés, a los dirigentes, que le tenían que hacer un lugar kadosh. La palabra kadosh del hebreo significa un lugar apartado, un lugar especial, un lugar que no fuera común. En las Biblias católicas está traducido como lugar santo, pero en realidad la palabra original kadosh es apartado. Yahweh le estaba diciendo a su pueblo: háganme un lugar apartado, un lugar donde la presencia de nuestro Padre Celestial estuviera ahí con ellos. Qué lindo, mis queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial, a pesar de que el hombre lo traicionó y pecó, fue desobediente, Él siempre ha querido estar cerca de nosotros y manifestar su gloria para bendición de nosotros. El siguiente versículo es Shemot 25, 22. Vamos a leer el siguiente pasaje. Allí, dice Yahweh, me reuniré contigo. Yo, el Padre Celestial, hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Ustedes pueden leer en el libro de Shemot, Éxodo, todas las indicaciones que nuestro Padre Celestial les dio para hacer un santuario, para hacer un templo especial para que nuestro Padre Celestial viviera ahí y estuviera cerca del pueblo. Y eso sabemos, porque lo dice la Escritura, que es réplica, o sea, no es igual, no es exactamente igual, es réplica, o sea, es parecido al santuario que está en el cielo. Es por eso que es muy importante conocer el santuario terrenal para entender la obra intercesora del Mesías. Y nosotros como pueblo adventista, desde los tiempos de los pioneros, se ha predicado porque hemos estudiado el santuario. Muchas religiones, muchos grupos, muchas congregaciones no lo predican o no lo quieren estudiar. Pero hay una gran verdad al estudiar el santuario. Es por eso que estamos aquí específicamente hablando del santuario. Aquí nos dice cómo Yahweh, el Padre Celestial, dijo: hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca. Él iba a estar presente en Ruaj, o sea, en Shekinah, en gloria, en rayos fulgurantes, iba a estar presente en la tapa, la cubierta del propiciatorio del arca. Qué interesante. Y desde ahí él iba a ir dando órdenes al pueblo.
No lo podían ver cara a cara, porque ya era un pueblo que estaba en pecado, pero sí podían ver su gloria. Después, en el templo de Salomón, vamos a ver una maqueta, algún artista lo hizo, y algo así es la idea de cómo fue el templo. David lo quiso hacer, y David tuvo planes y habló del templo, pero a él no se le realizó, no se le dio el permiso, porque él derramó mucha sangre. Él tenía sangre en sus manos, hizo mucha guerra, mató mucha gente con sus soldados. Por lo tanto, a su hijo, el sabio Salomón, se le dio la oportunidad de construir este bello templo. Era un santuario originalmente, un bello templo. Y algún artista hizo la idea, más o menos algo así, debió haber sido el maravilloso templo de Salomón, que se hizo famoso en todo el mundo. Permaneció unos 400 años el templo que construyó Salomón, hasta que Nabucodonosor lo destruyó en el año 586 antes de la venida del Mesías. En ese templo la gloria divina, siguió morando en la Shequina sobre el propiciatorio. Ahorita vamos a ver los dos compartimentos que tenía dentro del templo, pero en el lugar más apartado o más santo era donde estaba el arca, y ahí estaba la presencia de la Shequina. Después, con el tiempo, vino el templo de Ezequiel. Nunca existió. El profeta simplemente lo contempló en visión. Pero arroja luz sobre la estructura del templo de Salomón y el diseño que tendrán los templos siguientes de Zorobabel y de Herodes. En el templo de Zorobabel, con el decreto de Ciro II el Grande, que fue en el 538 antes del Mesías, se inició la reconstrucción del templo. Tristemente, los conflictos internos llevaron a detener la obra. Más tarde, con el decreto de Darío I, en el 519 antes del Mesías, se terminó la reconstrucción. Los promotores de la construcción, fueron Ageo, Zacarías, Josué y Zorobabel. Ellos fueron promotores y participantes de la reconstrucción del templo. En este segundo templo no tuvo la gloria del templo de Salomón, ni el fuego del cielo para consumir el sacrificio en su dedicación, ni el arca con el propiciatorio y las tablas de la ley, ni la Shequina entre los dos querubines. En este templo no estaba la presencia de Yahweh en medio de ellos. Pero Yahweh prometió solemnemente diciendo, le leemos en Ageo 2:7, llenaré de esplendor esta casa. Después vino el templo de Herodes, que se inició en el año 20 o 19 antes del Mesías. Con todo eso, después vino la llegada del deseado de toda la gente, de Yahshua, el Mesías Salvador. Con eso, volvemos otra vez al libro de Ibrim, que en español es Hebreos, y vayamos al capítulo 9, y vamos a ir leyendo varios versículos hasta el 9. Vamos a leer primero el 9, del 1 al 3. Leamos. Ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un lugar Makon Kadosh aquí en la tierra. Cuando dice lugar Makon Kadosh, significa una habitación apartada. Lugar Makon Kadosh, en las Biblias católicas dice un lugar santo. Del hebreo viene la palabra Makon Kadosh, que es una habitación apartada. Sigamos leyendo. Un santuario fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Makon Kadosh. Conocemos hoy como lugar santo. En él estaba la menora, el candelabro, la mesa del incienso y el pan de la presencia. 12 panes que estaban ahí en esa mesa. Detrás del segundo parojet, del segundo velo, dentro del lugar santo, dentro del lugar Makon Kadosh, había un santuario llamado el lugar Kadosh Kadoshim. Nosotros hoy en día lo entendemos como el lugar santísimo, pero de la palabra hebrea Kadosh Kadoshim significa que es un lugar apartado, apartadísimo, todavía más apartado que la primera habitación apartada. Así vamos a ir entendiendo, mis queridos hermanos, estos pasajes. Sigamos leyendo versículos
4 y 5 del capítulo 9, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto, o sea, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y sobre ella estaban los querubim a ambos lados de la chequina. O sea, habían hecho 2 ángeles, 2 querubines a ambos lados de la gloria de la presencia de Yahweh, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalle. Esta es la carta a los hebreos, a Ibrim, que escribió Shaul, y por eso estamos aprendiendo cómo aún en el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento, tenemos información de cómo era el santuario, el templo portátil y que después se volvió el templo fijo del rey Salomón. Vemos cómo incluía detalles, cómo era de oro, cómo tenía ciertos muebles, porque eran una réplica del santuario del cielo. Sigamos leyendo los versículos 6 y 7. Y con las cosas arregladas de esta forma, en el santuario externo entraban los Kohanim, o sea, los sacerdotes, todo el tiempo para el oficio de sus deberes. O sea, entraban al atrio y al lugar santo solamente. Pero en el interno solo entraba el Cohen HaGadol, o sea, el sacerdote grande, que nosotros lo conocemos como el sumo sacerdote, tan solo una vez al año. Y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Aquí vemos, mis queridos hermanos, que los Kohanim, o sea, todos los sacerdotes podían entrar al atrio y al lugar apartado, al primer lugar apartado. Ya al lugar apartado, apartadísimo o lugar santísimo, como lo conocemos hoy, entraba solo el Cohen Hagadol, que era el sacerdote grande o el sacerdote sumo, ¿verdad? El máximo dirigente, tan solo una vez al año podía entrar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Yahweh, la gloria, el Ruach, llamado Shekinah. Y era el que les daba indicaciones y les daba órdenes de qué hacer con el pueblo. Sigamos, entonces aquí vemos cómo el santuario externo es el lugar Makon Kadosh, o sea, santísimo. Y el interno es el Kadosh, Kadoshim, el que está más adentro, el lugar más santísimo o más sagrado. En el templo había un velo que separaba estos 2 lugares. Lo que hoy conocemos como lugar santo y santísimo tenía un velo muy especial. Y eso lo separaba, era una cortina pesada, bordada. Esa cortina era realmente enorme. Era el lugar terrenal donde moraba la presencia de Yahweh, en la parte de adentro, en el lugar santísimo. Así que por el velo el hombre estaba separado de Yahweh. ¿Por qué estaba separado? Por el pecado. El ser humano no podía ver cara a cara al Padre Celestial porque moría, porque somos pecadores, no podemos verlo cara a cara. Por eso la palabra dice que nadie le ha visto jamás. Solo veían su gloria, su ruaj, los rayos fulgurantes de la Shekinah. Volvamos al libro de Ibrim, capítulo 9, y leamos los versículos 8 y 9. Y por este arreglo de las cosas, el Ruach HaKodesh demostró que mientras el primer santuario estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh, Kadoshim, estaba cerrado. O sea, el Ruach HaKodesh era la gloria, el aliento, el soplo del Padre Celestial. Y el camino para ir hacia allá estaba cerrado. ¿Por qué? Por un velo. Por eso los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero no al santísimo. Solamente una vez al año el máximo sacerdote podía entrar, pero tenía que llevar sangre para presentar al lugar santísimo. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio
no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa. Aquí vemos, mis queridos hermanos, cómo a través del Ruach HaKodesh nos mostraba que el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim, lugar santísimo, estaba cerrado. ¿Quién lo cerró? Nuestro pecado. El pecado original de Adán y Eva y todos los pecados de todos los que hemos vivido cierran el camino hacia el lugar santísimo. Por eso estaba un velo en ese tiempo en el pueblo de Israel, para que ellos entendieran que había una barrera, no había intercesor en ese momento. Y vamos a seguir leyendo para entender. En el camino de Yahshua hacia el lugar Kadosh Kadoshim no fue cumplido mientras el sacerdocio estuviera vigente, o sea, mientras fueran sacerdotes humanos. Pero como en los tiempos de Yahshua el Mesías, el sacerdocio, la cátedra de Moshe, era una cátedra corrupta, o sea, eran hombres que tendían al pecado, porque no eran de los hijos de Aarón, sino de los poderes políticos. Entonces Abba Yahweh, nuestro Padre Celestial, escogió este tiempo para mandar a su hijo Yahshua. En el tiempo que el Padre ya había determinado, envió a su hijo como nuestro Mesías Salvador. Con su muerte, él rasgó el velo del templo para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim, o sea, el lugar santísimo, con su propia sangre. Esto no significa que nosotros tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim o santísimo, ya que la Torá, la Escritura, dice que solo el Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, puede entrar. En este caso, el Cohen Hagadol para la eternidad es Yahshua, nuestro Mesías Salvador. Nosotros hoy en día vamos a Yahshua, vamos al Mesías, y solo Él puede penetrar este velo, porque Él es el sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, somos Kohanim del reino de Yahweh, según lo leemos en 1 Pedro 2, 5, pero no somos máximos sacerdotes. ¿Les parece bien si leemos Primera de Kefa, o sea, Aleph Kefa, capítulo 2, versículo 5, que es el primer libro de Pedro? Leamos. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como casa en el Ruach, para ser Kohanim, o sea, sacerdotes, apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a Él, ¿por medio de quién? Por medio de Yahshua HaMashiach, por medio de Yahshua, nuestro Mesías. ¿Ven, mis queridos hermanos? Tenemos algo muy importante. Somos muy importantes para nuestro Padre Celestial. Tan importantes somos que el Padre Celestial mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Por eso no tenemos por qué sentirnos desanimados, ni sentirnos tristes, ni sentirnos que no valemos. Aun cuando la gente aquí en este mundo a veces nos trata mal y nos trata de ningunear y hacer sentir mal, nosotros tenemos que saber que somos valiosos para el Padre Celestial, que Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Y no nomás que mandó a su Hijo a morir, sino que Él nos ha hecho sacerdotes apartados, Kadosh, para Él mismo. Y que por medio del Mesías es que ahora nosotros podemos ser sacerdotes. Y podemos ofrecer sacrificios a través de nuestra vida, ya no de matar corderitos y palomitas como en el pasado. Ahora los sacrificios son a través de nuestra vida, nuestros frutos, la manera como nos comportamos, como hablamos. Es el sacrificio diario que presentamos al Padre Celestial. Ahora leamos el primer libro de Kefa de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vean lo que dice. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, o sea, los sacerdotes del rey, una nación Kadosh, significa una nación apartada, diferente, apartada de los pecados, de las malas prácticas, de las malas doctrinas. Un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren y den gracia del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz
maravillosa. Qué hermoso mensaje, mis queridos hermanos, poder entender que tú y yo somos sacerdotes, somos Kohanim para el Rey, para Yahshua el Mesías y para su Padre Yahweh que está en el cielo. Qué hermoso y qué gran bendición y qué gran honor saber, mis queridos hermanos, que tú y yo somos sacerdotes mientras vivamos aquí en esta tierra. Es por eso que tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo nos comportamos, para dar un buen testimonio, un buen sacrificio al Padre y al Hijo que están en el cielo. Vamos ahora, mis queridos hermanos, al libro de Isaías. En hebreo es Yeshaya. Está hablando con el nombre Isaías, dice que Yahweh, el Padre Celestial, salva o ha salvado, es la traducción del nombre. Vayamos al capítulo 59 y leamos los versículos del 1 al 3. El brazo de Yahweh no es muy corto para salvar, ni su oído está muy entumecido para oír. Miren qué hermoso la primera parte, mis queridos hermanos. El brazo de Yahweh no es muy corto para salvar, quiere decir que es grande su brazo, que Él extiende para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Ni su oído está muy entumecido para oír, por eso tenemos que clamar, orar, y nuestro Padre Celestial nos va a escuchar. Continúo leyendo. Antes bien, son sus propias iniquidades que los separan de su Elohim. Sus pecados han escondido su rostro de ustedes de este modo, como para no tener misericordia con ustedes. Es el pecado, mis queridos hermanos, los que nos separa de poder estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso tenía que haber un velo en el santuario. Al final dice, porque sus manos están manchadas de sangre y sus dedos son con pecados. Sus labios hablan iniquidad, sus lenguas meditan en cosas perversas. Así somos, mis queridos hermanos, y así era el pueblo de Israel en esos tiempos. Estaban manchadas sus manos, sus dedos de sangre y pecados. Y los labios hablaban iniquidad. Las lenguas meditaban cosas perversas, cosas mundanas, doctrinas falsas. Y así estamos viviendo, mis queridos hermanos, hoy en día. Es por eso que si un día se nos presentara Yahweh, nuestro Padre Celestial, moriríamos por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, las malas palabras que hacemos. Cuando acusamos a un hermano falsamente, cuando robamos, cuando hacemos pecado, eso nos hace indignos para ver a nuestro Padre Celestial. Es por eso que el pueblo también estaba en pecado y tenía que haber un velo que separara la gloria. Y era solo la gloria, mis hermanos, solo era el Ruaj, la Chequina. No era el Padre Celestial en presencia física. Solo Él mandaba unos rayos fulgurantes para estar presente. Y dicen que esos rayos eran tan fuertes que a veces se pasaban a través de las orillas del velo. Qué tremendo y qué maravilloso es entender cómo era el uso del velo en el santuario. Solo el Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, podía entrar, y solo un día en el año para ofrecer expiación por sus pecados y por los del pueblo. ¿Pero qué tenía que llevar, mis queridos hermanos? La sangre de un cordero, de un sacrificio. Si no la llevaba, él no podía entrar. Podía morir en el instante. Es por eso que entendemos cuál era el camino que el santuario mostraba, el camino que el Mesías iba a tener aquí en la tierra. Volvamos ahora al libro de Shemot, el libro de nombres, llamado Éxodo en las Biblias de hoy, y vayamos a leer el capítulo 30, versículo 10, para tener luz en este tema. Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año. Aarón en ese tiempo era el sumo sacerdote y tenía que llevar la sangre para ponerla en los cuernos del altar. Con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación, él hará expiación por él una vez al año por todas sus generaciones. Es especialmente kadosh o apartado para Yahweh, nuestro Padre Celestial. Aarón en su tiempo fue el sumo sacerdote, después los hijos y así la descendencia
recibió el sacerdocio. Ellos tenían un orden, tenían una secuencia, ellos se turnaban el trabajo, pero la expiación era una vez al año. Y a Aarón le tocó ir como el sumo sacerdote y llevar la sangre del cordero para hacer expiación por él y por todo el campamento de Israel. Por eso él era especial y era kadosh, o sea, era apartado para Yahweh. Hoy en día, cuando leemos apartado o kadosh, lo han traducido como santo. Pero santo tiene otra connotación que tiene que ver con la iglesia grande. Es por eso que hemos usado más el término kadosh hebreo, que es apartado, una persona apartada, una persona especial que se aleja del pecado. Vayamos ahora al nuevo pacto, al pacto renovado, en el libro de Matilla, que es Mateo, y leamos capítulo 25, versículos 50-51. Pero Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj, o sea, entregó su aliento. En este momento, el parojet, o sea, el velo, en el templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo. Y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Aquí ya llegamos, mis queridos hermanos, al punto principal o central de esta reflexión. En el momento en que el Mesías fue colgado en un madero y con el dolor y el sufrimiento expiró, o sea, entregó su ruaj, entregó su aliento, que era el que lo mantenía con vida, en ese mismo momento, en el templo del pueblo de Israel, el velo, que era pesado, era bordado, se rasgó. Pero se rasgó, mis queridos hermanos, de arriba a abajo. ¿Cuál es el significado de que se haya rasgado de arriba a abajo? ¿Por qué no de abajo arriba? Porque si hubiera rasgado de abajo arriba, cualquiera hubiera dicho, algún hombre puso espada, un cuchillo y lo fue rasgando hacia arriba. Pero el hecho de que se rasgó de arriba abajo quiere decir que fue una intervención divina, que el Padre Celestial estaba quitando el velo que separaba al hombre de pecado con el lugar más santo, la presencia del Padre Celestial en la Shekinah. ¿Por qué? Porque ahora, al morir el Mesías Yeshua, ahora él iba a presentar como sumo sacerdote su propia sangre ante el Padre. Ya no iba a haber un velo en medio. Ahora el Mesías, él iba a ser nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Y por eso el velo fue rasgado en dos de arriba abajo y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Qué hermoso, mis queridos hermanos, cuando entendemos el significado y leemos la palabra, como ellos nos explica la palabra inspirada por Yahweh, nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Cuando el velo se parte en dos, nos muestra que Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, terminó con los sacrificios de animales, ya que Él era el máximo sacrificio. Todos sacrificios de los tiempos de Moisés y Aarón, hasta antes de la muerte del Mesías, apuntaban al máximo sacrificio. El sumo sacrificio era Yeshua, nuestro Salvador. El Hijo de Elohim, que vivía en el cielo y tenía toda la gloria, dejó todo para venir aquí a morir por ti y por mí. Derramó su sangre en el madero por su pueblo Israel. Y ahora por su sangre Israel sería redimido por la transgresión que lo separaba de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Ahora sí encontramos, mis queridos hermanos, el perdón por medio de Yeshua. Nadie más nos puede dar perdón. Pero ¿cómo sabemos que el perdón se manifiesta en nuestras vidas? Con el fruto que damos, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras. Manifestamos, damos testimonio de que hemos recibido el perdón divino. Así que ahora, mis queridos hermanos, ya no será una vez al año cuando podamos estar ante la presencia de Yahweh, nuestro Padre Celestial, sino que ahora por medio de Yeshua, su Hijo, nuestro Salvador, nos es permitido tener esa comunión con nuestro Elohim Yahweh que está
en los cielos. Volvamos al libro de Hebreos, Ibrim, capítulo 10, y leamos los versículos 19 al 22. Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al lugar Makon Kadosh, o sea, lugar santo, abierto por la sangre de Yahshua. Solo por la sangre del Mesías, del Hijo de Elohim, podemos pasar por ese camino. Él, Yahshua, lo inauguró para nosotros como un camino vivo y nuevo a través del parojet, a través del velo, por medio de su carne que fue partida, cortada. También tenemos un gran Cohen, un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh. Por lo tanto, acerquémonos con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. ¿Quién es el que nos limpia la conciencia y nos lava nuestros cuerpos? La sangre de nuestro Mesías Yahshua, nuestro Salvador. Por medio del Mesías, por medio de su muerte, el velo se rasgó para que el lugar más kadoshim, o sea, el lugar más santísimo, fuese abierto para toda la gente, tanto judíos como gentiles que quieran formar parte de la verdadera escritura, Torá de Yahweh, que es Yahshua, el Mesías. Y ahora, al leer la escritura, vamos a ver dónde no habita Yahweh, la presencia de Yahweh, la Shekinah. Vamos a leer en dónde no habita la Shekinah. Vayamos al libro de Hechos, que en hebreo es Maseh Shlehim, capítulo 17, versículo 24. Veamos dónde no habita la presencia de Yahweh. Yahweh, el Elohim, que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Mis queridos hermanos, ¿ya habías leído este pasaje? Qué interesante. Así es la verdad, tan clara y sencilla. Yahweh, Elohim, o sea, la Shekinah, el que hizo todo, el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. De nada sirve que el hombre haga templos grandes, hermosos, con columnas y techos altos, porque ahí no vive nuestro Padre Celestial. Ahí no va a haber la Shekinah. Y el hombre por tantos años y siglos ha construido templos de mármol, de oro, con ídolos, con fotografías. Pero ¿de qué sirve, mis queridos hermanos? Si la palabra dice que el Padre Celestial no vive en templos hechos por el hombre. Una vez que se rasgó el velo, mis queridos hermanos, se retiró Yahweh, el Padre Celestial, de ese lugar. Se retiró de los templos hechos con manos humanas. Ya nunca más, a partir de ahí, la presencia de Yahweh va a vivir en cualquier templo. Ningún templo. La religión que quieras, la congregación que quieras, la denominación que quieras, no va a estar presente nuestro Padre Celestial a través de la Shekinah, a través de su Ruach, a través de su aliento, a través de su soplo, a través de su poder. No, mis queridos hermanos, de nada sirve. Ese ha sido uno de los grandes engaños del enemigo a toda la gente de este mundo. Todos pensamos que el templo, la iglesia, entre más bonita mejor, entre más grande, más lujosa, está la presencia del Padre Celestial. No, mis hermanos. Una vez que se rasgó el velo, nunca más la Santa Shekinah va a estar en ningún templo. No importa cuál sea. Si muy grande o pequeño, nunca va a estar. Después de que el velo se rasgó, el templo fue destruido y no quedó nada más. ¿Pero qué hizo el hombre? Instruido por el enemigo, empezó a construir templos y templos y templos para encerrar a la gente, para indoctrinar a la gente. Pero la presencia del Yahweh no está ahí. Vayamos al libro de Lucas para seguir entendiendo, porque yo sé que ahorita de momento algunos de mis hermanos están en shock pensando, ¿cómo es posible?
La Escritura lo dice y la Escritura lo explica, mis hermanos. Vayamos al libro de Lucas, que en español es Lucas, el capítulo 13, versículos 35. Mira, Yahweh está abandonando tu casa, o sea, tu templo, dejándola a ti. Te digo, no me verás de nuevo hasta que digas, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Mis queridos hermanos, aquí está diciendo que el Padre Celestial está abandonando tu casa, o sea, tu lugar de adoración, desde los tiempos del Mesías. Y no lo veremos más hasta que digamos que bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Quién es el que va a venir en el nombre de Yahweh, en el nombre del Padre Celestial muy pronto, mis queridos hermanos? Yahshua, nuestro Mesías Salvador, el Hijo de Elohim, el Hijo del Padre Celestial. Por eso es que tenemos que bendecirlo. Y tenemos que decir, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Yahshua es su nombre. Por eso que tenemos que bendecirlo. Tenemos que adorarlo. Él está esperando que nosotros, como hijos de Yahweh, bendigamos el nombre de Yahweh. Es un requisito, lo dice la Escritura. Los templos de nada valen, de nada sirven. Tenemos que nosotros adorar al Padre Celestial y a su Hijo unigénito. Vayamos al libro de Yohanan, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Vean qué dijo el Mesías cuando vivió aquí entre nosotros. Yahshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Mis hermanos, en el santuario, en el templo de Israel, ¿dónde estaba el Padre? La presencia del Padre era la Shekinah en el lugar más santo, más santísimo. ¿Sí? Ahí estaba el Padre nomás en gloria, en reflejo, en rayos. Era la presencia, era su ruaj, era su poder, su gloria. Uno no podía ir, solo el sumo sacerdote una vez al año, pasar el velo. El velo impedía que todos los demás se acercaran al Padre. Pero una vez que Yahshua, su Hijo, vino aquí, Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él era el único que iba a poder atravesar el velo, el que iba a rasgar el velo en dos para ser nuestro intercesor. Para Él llevar como sumo sacerdote por siempre su propia sangre y presentarla ante el Padre para el perdón de nuestros pecados. Mis queridos hermanos, no merece nuestro Mesías Yahshua que nosotros nos humillemos, que nosotros reconozcamos el tremendo sacrificio que hizo al morir por ti y por mí, que reconozcamos que Él es el único camino, verdad y la vida. No hay nadie más, no hay ninguna otra más intercesora, llámese María o Miriam, la madre humana del Mesías, ni siquiera otro, un Espíritu Santo que por ahí la gente venera y le pide en oración. No, mis queridos hermanos, el único camino, verdad y vida para ir al Padre es Yahshua, el Mesías Salvador. Ni ningún santo creado de cera, de madera, de cerámica. Ninguno de ellos es ningún intercesor ni mediador de nadie. El único es el Mesías Yahshua. Por eso el enemigo ha creado ídolos, ha creado santos, ha creado un tercer Dios para desviarnos el verdadero camino. Pero aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, o sea, nadie llega a donde está la Shekinah, excepto a través de Él, a través del Hijo unigénito que fue engendrado en la eternidad. El Hijo de Elohim, el Ben Adam, es el único que puede rasgar el velo que nos separa del perfecto Padre que está en los cielos. Nadie más, mis queridos hermanos. Por eso solo oramos al Padre en el nombre del Hijo, Yahshua, nuestro Salvador. Qué hermoso, mis queridos hermanos, cuando entendemos por qué se rasgó el velo. El velo era un simbolismo solamente para el pueblo, mostrando cómo Yahshua era el único capaz de atravesar ese velo y rasgarlo por siempre. Y cómo ahora ningún templo tiene
la presencia de Yahweh ni la presencia de Yahshua, nuestro Salvador. El cuerpo de Yahshua, el Mesías, fue entregado en sacrificio vivo. Podemos ahora volver a Yahweh, al Padre Celestial, y dar cumplimiento a lo que Él estableció desde el inicio, de que Israel literal, Israel espiritual que somos nosotros, lo sigamos y seamos parte del pueblo. Seamos los que busquemos a Yahshua el Mesías como nuestro único intercesor. ¿Para qué? Para que dejemos el pecado a un lado, mis hermanos. Seamos un pueblo apartado, diferente, demos un testimonio, que la gente nos vea de verdad diferente a los demás. Sigamos leyendo en el libro de Hebreos, Ibrim, capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol, o sea, un gran sacerdote, que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yahshua, el Hijo de Yahweh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, o sea, la verdad, a la escritura correcta, a la escritura que no hayan modificado, porque eso es lo que da testimonio de Yahshua, el Hijo de Yahweh. Porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos conoce, ya que Él, el Mesías, fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él, el Mesías, no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. ¿Qué estás viviendo, mis queridos hermanos? Mi querida hermana, ¿cómo estás viviendo hoy tu vida? ¿Tienes necesidades? ¿Hay enfermedad? ¿Hay falta de trabajo? ¿Falta de ingresos? Es el tiempo, mis queridos hermanos, de que vayamos a quien tiene misericordia por nosotros, a quien nos quiere llenar de favores, pero es a través de Yahshua, el Mesías. Es el único camino por el cual podemos llegar al Padre y solicitarle todo aquello que nos hace falta. Y Él, de acuerdo a su divina voluntad, va a proceder a ayudarnos. La parte que todos cumplen es la confesión a Yahshua. Nosotros confesamos que Yahshua es nuestro Mesías, pero ¿qué es lo duro, mis queridos hermanos? Es mantenernos firmes en esa confesión, sin retroceder, sin desviarnos, en reconocer que Yahshua es nuestro Mesías Salvador. No podemos ni tan siquiera, mis hermanos, escuchar enseñanzas seductoras que nos desvíen de eso. Llegar al fin es lo que determina si entramos en el Shabbat eterno, porque hoy en día muchos se están desviando. Yahshua HaMashiach, el Mesías, ya murió y resucitó. No desprecies tan grande sacrificio que Él hizo. Él no lo va a volver a hacer. Cuando Él vuelva por segunda vez, va a ser para llevarnos a vivir con Él. Yahshua, el Cohen Gadol del cielo, el sumo sacerdote, ya nos ha mostrado el camino. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos hermanos? Acercarnos, a obedecer, para estar con Él por la eternidad. Donde, ya vimos, mis queridos hermanos, donde no está la presencia de Yahweh, la Shekinah, no está en los templos hechos por manos humanas. Ahora veamos dónde sí está esa Shekinah. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 18 y 20, y leamos dónde sí está. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías, o en el nombre de Yahweh, allí estoy yo con ellos. Mis queridos hermanos, el templo no tiene nada de bendición. El templo no tiene la presencia. No importa qué templo sea, pero el templo, ningún templo, está la presencia. Y tanto nos han dicho, cuidado con el templo, no corras en el templo, no hagas ruido en el templo. Mis queridos hermanos, el templo no tiene nada, no vale nada. Desde que se rasgó el velo, y lo vemos en la imagen, desde que se rasgó el velo, mis queridos hermanos, ya no es santo
ya no es apartado. El velo fue rasgado una vez y por siempre, para que ahora la presencia de la Shekinah esté en nosotros. Él, nuestro Salvador, y su Padre, Yahweh, quieren vivir dentro de nosotros. El templo no tiene ninguna bendición. Cuando nosotros vamos al templo y hacemos lo que dice la Escritura, con 2 o 3, o en la casa, o en el lugar de trabajo, o en el campo, nos reunimos 2 o 3, ahí está la presencia, ahí está la Shekinah, está el Ruaj, está el aliento, el poder, la gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, presentes en nosotros. Nuestro Padre Celestial ya no quiere vivir en templos hechos por manos humanas. Quiere vivir dentro de ti y dentro de mí. Quiere estar en nuestro corazón y estar en nuestra mente. Quiere que seamos de bendición para otros, predicando las buenas nuevas de que el velo del templo se rasgó, porque ahora Yahshua, nuestro Mesías, es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él está intercediendo allá por ti y por mí, mi querido hermano, hermana. ¿Lo sabías? Es bueno recordarlo, que Él es nuestro sumo sacerdote, pero Él lleva su propia sangre ante el Padre. Le dice, Padre, yo morí por Él y por ella. Ahora a nosotros nos toca reconocerlo, a Yahshua como nuestro Mesías Salvador, para recibir el perdón de nuestros pecados. Y entonces sí daremos fruto y predicaremos y daremos testimonio y seremos gente kadosh, gente apartada, diferente a los demás del mundo. Y la gente dirá, esa persona es diferente, esa persona se ve apartada, se ve diferente a los demás, se aparta de los pecados, se aparta de las falsas doctrinas, se aparta de las falsas religiones. Querido hermano, hermana, ahí desde tu lugar, desde tu hogar, desde tu lugar de trabajo, con 2 o 3, tú ya tienes la bendición del Padre Celestial en tu reunión. Y aún si vas a un templo, aunque hayan 2 o 3 guardando la verdad de las Escrituras, pueden ser bendecidos. Pero el templo en sí ya no tiene ninguna bendición. Amén, mis queridos hermanos. Ahora entendemos por qué el velo se rasgó de una vez y para siempre. Te invito a seguir estudiando, escudriñando, a ser buenos bereanos para estudiar la Escritura, la verdadera Escritura, sin que esté manipulada ni modificada. Y con mucha oración y humildad, mi hermano y mi hermana, vas a encontrar estas verdades que hemos estado predicando. Te invito ahora a inclinar el rostro. Vamos a hacer la oración para concluir. Amante y querido Padre, que estás en los cielos, tu nombre, Yahweh, sea exaltado por siempre. Gracias, Padre, porque tú nos enseñaste el camino del santuario. Nos enseñaste que al rasgarse el velo de arriba abajo es porque tu Hijo unigénito acababa de cumplir el gran sacrificio y ahora Él es nuestro intercesor. Que no hay nadie más que pueda interceder por nosotros, solamente Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías Salvador. Gracias por ese gran sacrificio. Gracias porque el velo se rasgó. Y gracias porque nos das a entender que ningún templo tiene bendición. Solamente al reunirnos 2 o 3, tú estarás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a que haya miles y miles de reuniones, personas congregadas 2 o 3, para que podamos invocar tu nombre y tu presencia, y tú estarás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a que con humildad sigamos estudiando y que tu Ruaj, tu presencia, sea con cada uno de los hogares que están viendo esta reflexión. Padre, no somos nadie, no tenemos nada que ofrecer, simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yahshua el Mesías, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que la presencia de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y de su Hijo unigénito engendrado en la eternidad, llamado Yahshua, vivan contigo por siempre.